Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar acerca de una llave que nos permite entrar a experimentar gozo en esta vida. Esta no es la única llave para adquirir el gozo, hay otras formas de tener gozo, de tener plenitud en nuestra vida, pero es muy importante que la tengamos y que la practiquemos. Hoy vamos a hablar acerca de una virtud. La otra vez hablamos acerca de la honestidad como una virtud, un valor que es necesario en nosotros como hijos de Dios. Y ahora vamos a hablar de otra virtud, ¿sí? Y antes quisiera darles una pista a través de esta anécdota donde, donde se menciona que esta marca, que es muy famosa, esta marca de salsa catsup, que sé que muchos pues conocen, tuvo que lanzar una campaña publicitaria porque las personas no la compraban mucho, pues su botella era de cristal. Y creo que otras marcas también compartían esto, ¿no? De que las botellas de la salsa catsup eran de cristal, ¿no? Pero esta anécdota nos habla precisamente de la marca Heinz, que en los años 70, pues tenía su botella así como vemos en esta imagen. Y las personas se quejaban mucho de que, pues, batallaban para sacar la catsup, ¿no? Tenían que empujarla, tenían que voltear la botella y pues viendo la situación, ellos aprovecharon con la creatividad y utilizaron este eslogan que dice It's slow good, es decir, como lo bueno toma tiempo o si algo va a tardar es porque va a ser el resultado fenomenal, ¿no? Y entonces con este eslogan les convencieron de que valía la pena esperar a que bajara esa catsup al voltear la botella, para convencerles de que pues las buenas cosas de calidad se hacen esperar y requieren como paciencia. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la paciencia, ¿sí? Una virtud, un valor, algo que Dios nos menciona en la Biblia muchas veces para aplicarla en muchas situaciones con el objetivo de que podamos gozar la vida que tenemos aquí en la tierra y con el objetivo también de mantenernos firmes en esta lucha espiritual. Paciencia, no sé quién de aquí se considera paciente, pero yo soy de las primeras personas que soy lo contrario, yo soy muy impaciente. Y en mi vida pues me ha tocado tener que esperarme y no precisamente que salga la salsa catsup para voltear la botella, sino esperar momentos o esperar quizás, no sé, por alguna resolución de algún problema o el realizar algún viaje. Y yo sé que ustedes también han tenido que esperar y todos ahorita estamos esperando con paciencia el regreso de nuestro Señor. ¿Qué hizo? Bueno, hablando ahora de esta anécdota nuevamente, ¿qué hizo esta compañía? Pues ahora tenemos estas botellas de plástico que de hecho la tapa la tienen donde la tienen pues abajo, o sea, puede detener la botella volteándola, ¿sí? De tal forma que cuando queramos disfrutar de la sabrosa katsu, pues lo tenemos de inmediato. Esto nos hace recordar los tiempos en los que vivimos, donde todo es rápido, donde ya no tenemos que esperar, ¿sí? Donde absolutamente la información, lo que queramos, está muy rápido y esto nos ha llevado a tener esta gratificación momentánea, ¿no? A disfrutar de algo rápido. De repente se nos antoja alguna comida y venimos al celular y pedimos algo y no tenemos que salir de nuestra casa. O de repente tenemos un tiempo de ocio, de aburrimiento y ya no tenemos que ir a rentar una película o esperar que salga en el cine porque tenemos muchas opciones ahí en estas plataformas, ¿verdad? Entonces, ahora prácticamente tenemos y gozamos de muchos privilegios, pero hemos perdido esta virtud de esperar, esta virtud de la paciencia. Y luego cuando nos enfrentamos con situaciones desagradables es cuando se pone a prueba nuestra paciencia, si realmente la tenemos, y la voluntad de Dios que quiere que seamos pacientes. ¿Qué es la paciencia?
¿sí? La paciencia es la capacidad de padecer o de soportar. Cuando hablamos de padecer o soportar, pues estamos hablando de algo que no es grato, ¿sí? Es algo que no es agradable, que no nos está generando bienestar, que no es algo que estemos deseando estar viviendo, ¿sí? Sin embargo, es la capacidad de padecerlo sin, ¿cómo? Sin alterarse, sin enojarse, sin explotar emocionalmente. Esa es la paciencia. Paciencia también es la capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas. Aquellas personas, por ejemplo, que hacen cosas muy detalladas, quizás alguna manualidad o quizás en los laboratorios, en ingeniería, donde trabajan con, pues, con mucha precisión, con mucho detalle. Y esa es paciencia, ¿no? Esa capacidad para hacer cosas minuciosas y hacerlas de forma efectiva. También se le conoce como la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho, ¿sí? Y esto me recuerda al experimento que hacen con los niños y les ponen un chocolate, unas galletas, algo sabroso y les dicen que se esperen y que no vayan a tomar ese dulce hasta que regrese la mamá, el papá o el adulto responsable. Y vemos cómo ahí se manifiesta esta espera, ¿no? Esa capacidad que algunos niños tienen en ese experimento de esperar y otros no, ¿verdad? Cuando algo se desea mucho y con nosotros como adultos, pues quizás ahorramos mucho para comprar un carro y de repente nos dicen que no lo tienen en la agencia y que se tiene que esperar un mes. Y luego, ¿qué pasa? A veces, pues nos alteramos, ¿verdad? No tenemos esa facultad de esperar. Y también la paciencia es la tolerancia o el consentimiento que hace que el honor desaparezca en ese momento, como que te quita honor, de repente te puede dejar como en ridículo o de repente las personas te puedan criticar por tolerar ciertas situaciones, pero la paciencia hace esto posible porque se espera algo mejor, ¿no? Entonces, esta virtud pues es algo muy deseado y muy deseado en los últimos días, en estos momentos en los que en los que vivimos, porque nos puede ayudar mucho en nuestra vida espiritual y porque es una llave del gozo. Y ahorita vamos a ver por qué. De hecho, el versículo que leímos nos habla acerca nos invita a Dios a ser pacientes, ¿sí? Nos dice, necesitan ser pacientes y estar fuertes porque estoy cerca, ¿sí? Y eso significa que van a suceder situaciones en nuestra vida que no van a ser gratas, que van a ser dolorosas, que van a ser quizás difíciles y nosotros debemos de permanecer pacientes, debemos de esperar. Y de hecho, pues la venida de Jesús, pues también implica que seamos como pacientes. Y así como Dios nos invita a ser pacientes, Él es paciente con nosotros, Él espera de nosotros y Él con amor espera en nuestra transformación, nuestra obediencia. Entonces, esta virtud es una virtud que Dios tiene y que si Él la tiene y nos dice que la tengamos y la practicamos, pues es algo posible. ¿Sí? Y aquí en Romanos 12:12 nos dice que nos alegremos en la esperanza, ¿sí? Y luego al lado de esto de alegría en la esperanza nos dice que mostremos paciencia en el sufrimiento. O sea, en la esperanza, alégrate y cuando sufras, sé paciente, ¿sí? Y persevera en la oración. ¿Para qué? Para que puedas darte esa espera, puedas pasarla con gozo, ¿sí? Para que no te frustres, para que no te enfermes, ¿sí? Por impaciente. Porque ahorita vamos a ver cómo la paciencia, la falta de paciencia está relacionada con malestares, está relacionada con enfermedades que afectan nuestra mente, ¿sí? Entonces, aquí en Romanos Dios dice, alégrate en la esperanza, tienes un motivo para alegrarte. A pesar del sufrimiento, la situación extraña, difícil que estés pasando,
hay esperanza. Entonces muestra paciencia y persevera en esperanza y paciencia con la oración, porque si no, va a ser muy complicado. Así que por eso decíamos que la paciencia es una llave para tener gozo, ¿sí? Porque es posible tener gozo aún en los momentos en los que queremos huir. Además que la paciencia es una prueba de fe, es una prueba de que confiamos. Por eso también en la Biblia encontramos algunos versículos que nos dicen que en las tribulaciones, que en las pruebas, seamos pacientes, ¿sí? Dice aquí que sean pacientes en la tribulación y en la aflicción. Y luego que dice, contentos, otra vez menciona alegres, o sea, contentos de descansar en los brazos de quién? De Dios, en su amor infinito, creyendo que está trabajando para nosotros todo el tiempo, no solamente en los momentos buenos, sino también en las crisis, en los días difíciles, en los días en los que estamos esperando que suceda algo y no pasa. Dios está trabajando. Entonces, la paciencia es una prueba de que confiamos en Dios, ¿sí? De que confiamos en que Él está trabajando. Y es una muestra de que nosotros no tenemos el control. Nosotros no tenemos el control de la situación. El control lo tiene Dios. Y cuando entendemos eso, entonces estamos teniendo fe y confianza. La paciencia es importante en nuestra relación con Dios, en la espera de sus promesas, en los momentos de aflicción que sufrimos nosotros de manera personal o con los demás. Pero también la paciencia es una virtud, es un don que Dios nos dice que tengamos con las demás personas, porque somos seres que tenemos relaciones, ¿sí?, con otras personas, si no somos personas que hayamos sido creadas para aislarnos. Entonces, tenemos que convivir con amigos, con la familia, en el trabajo, etc. Y para tener gozo, tenemos que ser pacientes en esas relaciones con las personas. Aun cuando sus actitudes, sus respuestas, sus formas de pensar nos parezcan desagradables o no vayan con lo que nosotros pensamos, tenemos que ser, como dice Efesios 4:2, humildes, amables y pacientes, brindándonos como apoyo mutuo, ¿sí? Los unos a los otros. Y es aquí cuando, pues quizás mi paciencia con las promesas de Dios está trabajada, está en oración, pero ¿qué pasa con nuestra paciencia con las personas con las que vivimos? Que quizás es con los que más amamos, pero con los que de repente ya no, ya tenemos muchos conflictos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todas las personas piensan como nosotros, ni fueron criadas como nosotros, ni tienen el mismo carácter, ni el temperamento. Entonces, es difícil, ¿sí? Pero no imposible, porque Dios dice, si se tratan con el amor que yo les doy, con la amabilidad, con la humildad, entonces también van a ser pacientes. Y eso va a permitir que tengan relaciones sanas y que no estén enfurecidos ni enojados. ¿Y qué hacía Jesús? Cuando, imagínense, nosotros siempre tenemos que ver a Jesús como un ejemplo, y aquí nos habla acerca de cómo había personas que querían terminar con la paciencia de Jesús, ¿sí? Porque imagínense, o sea, él como persona, como ser humano, se encontraba con distintos temperamentos, personas que quizás le faltaban al respeto o que no pensaban igual que él o que le molestaban con todo propósito de molestarle, ¿sí? Y él, tenemos que aprender de la paciencia de Jesús. Dice aquí en esta cita del Espíritu de Profecía de Elena de White, que cuando otros son impacientes, molestos, quejumbrosos, porque el yo no está vencido, comenzad a cantar uno de los cantos de Sión. Y dice aquí lo que hacía Jesús, dice, mientras Cristo estaba trabajando en el banco del carpintero, o sea, cuando era joven, a veces algunos que lo rodeaban trataban de hacerlo impaciente. ¿Pero qué hacía él?
él comenzaba a cantar algunos de los hermosos salmos y cuando ellos se daban cuenta de lo que estaban haciendo, se unían en el canto, influidos, por así decirlo, por el poder del Espíritu Santo que estaba allí. Jesús tenía el amor, la paciencia, la amabilidad y sobre todo buscaba con sabiduría la conexión especial con el cielo, con Dios, para que esos sentimientos que se pudieran estar despertando por la gente que lo estaba molestando no generaran una actitud negativa. Así que él empezaba a cantar y eso hacía que eso como que contagiaba a los demás y producía un cambio completo en las otras personas también. Esto nos dice que si Jesús nos invita, si Dios nos invita a ser pacientes, nosotros podemos hacerlo también. Hay muchas formas de hacerlo. Nos dice que de esa forma también nosotros podemos contribuir a que haya armonía en donde nos desenvolvamos con las personas que estén, aunque las otras personas no tengan este contacto con Dios como nosotros, nuestro ejemplo de paciencia en algún punto los va a alcanzar, ¿sí? Entonces, la paciencia es importante para gozarnos y para que otros también puedan gozarse. Además, aquí en Proverbios también dice que el que es paciente muestra como un gran discernimiento. O sea, Dios está en él, sus actitudes, su forma de conducirse es sabia, actúa con prudencia, está tranquilo y aunque haya un ambiente, una persona que diga palabras, situaciones que no están bajo control, aunque se presenten esas situaciones, mantiene la calma porque es paciente, espera, ¿sí? El que es agresivo, al contrario, no muestra discernimiento, muestra como mucha insensatez. Entonces, importante la paciencia en nuestras relaciones, para relacionarnos, ¿sí? Y bueno, ¿cómo afecta la paciencia? ¿Cómo beneficia? ¿Cómo beneficia el que nosotros ejercitemos o seamos pacientes? ¿Sí? Tener paciencia es muy importante porque actúa contra el estrés. Es como una barrera contra el estrés. Ese estrés que nos está enfermando, ¿sí? Ese estrés en el que estamos viviendo día con día. La paciencia es un antídoto contra el estrés. Y el bienestar emocional, pues obviamente se va a ver favorecido, ¿sí? Cuando somos pacientes, somos optimistas, ¿sí? No somos pesimistas, sino que somos optimistas. Tenemos alta autoestima y autoaceptación, o sea, aprendemos a ver las cosas que están pasando, a saber, a ser conscientes de lo que yo estoy haciendo en el momento, a recordar que soy especial para Dios. Eso es mi autoestima, ¿no? ¿Quién soy para Dios? A pesar de esta circunstancia, yo sé que soy especial para Dios y sé que Él tiene el control y no tengo que caer en desesperación. Soy paciente y espero y eso me da bienestar emocional. Tener paciencia nos hace ser como más resilientes, ¿sí? Eso nos ayuda a levantarnos cada vez que tengamos algún problema, alguna situación y enfrentar la próxima, pero no de una forma enfermiza ni de desánimo, sino con una actitud positiva, una actitud de perseverancia, de levantarse y seguir luchando, de levantarse y afrontar las situaciones desde una perspectiva más positiva, ¿sí? Y esto nos ayuda pues a trabajar más duro, a lograr nuestras metas, nuestros objetivos. Así que por eso Dios, pues Dios nunca se equivoca, ¿verdad? Dios dice, sé paciente, porque todavía hay situaciones por las que vas a pasar y necesito que estés firme, necesito que estés con gozo, necesito que veas cómo obro en tu vida y que no te vayas por emociones que te puedan dañar tu salud, ¿sí? Y porque, bueno, la paciencia está asociada con nuestras emociones, con nuestra salud mental. Dice que cuando no obtenemos lo que queremos, ¿sí? Nuestra realidad empieza a estar dominada por la incertidumbre, por no saber qué va a pasar. Y esa incertidumbre produce en el cerebro
una reacción de alarma, de sufrimiento, de preocupación, ¿sí? Y es algo que nosotros podemos evitar, el que constantemente estemos alarmados, nerviosos, sufriendo de no saber qué va a pasar, ¿sí? Incluso conociendo de Dios, podemos llegar a estar experimentando esto. Y la paciencia lo que hace es como protegernos de esas preocupaciones, protegernos de esas reacciones de alerta que llegan a nuestro cerebro. Y esto permitirnos atravesar el problema, la situación difícil, sin caer en frustración y en malestar. Por eso Dios tantas veces dice, sé paciente en las tribulaciones, sé paciente porque estoy obrando en ti, no te frustres porque todavía no termino la obra que estoy haciendo en tu vida, estas situaciones que permito son necesarias y tener presente eso para no enfermarnos por no ser pacientes, ¿ok? La impaciencia, ¿sí? Es la fuente o sí, es una de las causas de la ansiedad y la raíz de una buena parte del malestar psicológico, ¿sí? Qué importante es esto, saber que el que yo sea impaciente, el que no sepa esperar, el que no, el que reaccione de forma de enojo, de malestar en general, esto sí produce un mal en el cerebro, sí, en nuestra mente. Y entre más impaciente soy, más me alejo de lo que Dios puede hacer o de tener la capacidad, facilidad de perseverar, ¿sí? Entre más impaciente soy, puedo estarme enfermando más y alejándome de la capacidad de practicar la paciencia, ¿ok? ¿Por qué? Porque algo fisiológico, algo físico sí está pasando en el cerebro. Por eso Dios nos dice que seamos pacientes y que perseveremos en la paciencia. O sea, no solamente inténtalo una vez, o sé paciente, en eso que te pasó fuiste paciente, muy bien, ya no seas paciente, no. O sea, Dios dice, persevera en la paciencia, o sea, mantente paciente, porque, dice aquí, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna. Y en este caminar, en este tiempo, en lo que nosotros gozamos de vida eterna, pues van a venir situaciones en las cuales se requiere fortaleza, paciencia, mientras hacemos la voluntad de Dios. Y eso significa que todo el tiempo necesitamos practicar la paciencia. Y el perseverar significa que podemos incluso empezar sin ser pacientes, pero Dios nos ayudará, si tenemos la disposición, a cada vez ser más pacientes y a que esta paciencia pueda ser suficiente. ¿Y qué pasa en el cerebro? Sí, en el cerebro hay varias sustancias o les llamamos a veces neurotransmisores que nos ayudan, ¿sí? A mantener todo en equilibrio y a que fisiológicamente podamos ser pacientes, ¿sí? Dios nos diseñó de tal forma que Él creó sustancias en el cuerpo, creó sustancias que deben de estar en equilibrio, que tienen que reaccionar o actuar en distintos órganos para mantener la homeostasis, que es como el equilibrio, lo que nos hace sentir bien, bienestar en el cuerpo, ¿sí? Y esta impaciencia puede ser reflejo de que algo esté mal ahí, ¿no? Que no esté funcionando la mente como debería. Y aquí vamos a hablar particularmente de un neurotransmisor, que es la serotonina, que se le conoce mucho como la hormona de la felicidad. Pero aparte de la felicidad, ¿sí? Pues tiene muchos propósitos, como, aquí viene, regular los procesos del estado de ánimo, ya vimos que tienes a la felicidad, pero también regula los ciclos del sueño y vigilia y el apetito, ¿sí? Esta serotonina influye mucho en qué tan impulsivos somos, o sea, en las respuestas o en las conductas impulsivas. Esas que se dan cuando uno es impaciente,
Pues puede ser porque nos hace falta este neurotransmisor o porque no se está absorbiendo bien en el cuerpo, ¿sí? Entonces, si yo tiendo a ser impulsivo, quiere decir que probablemente yo no soy paciente, que respondo rápido, que actúo rápido ante una situación, no me espero, y eso puede estar hablando de alguna alteración en la serotonina. Como un ejemplo, hay muchas más. Hoy vamos a hablar de esta neurotransmisor porque se ha asociado con la paciencia, ¿sí? En la regulación emocional está asociado, pero además se hicieron estudios en cuanto a, en la Universidad de Okinawa, Japón, se hicieron estudios con ratitas de laboratorio, también con seres humanos, donde se les puso situaciones, primero a las ratitas se les puso situaciones de mucho estrés, donde tuvieron que ser pacientes, y se dieron cuenta que las ratas impacientes tenían menos niveles de serotonina. Y con esto, pues ellos concluyen que los niveles bajos de serotonina se traducen a acciones más impulsivas, afectando la expresión de la paciencia, ¿sí? Entonces Dios puso ahí esos neurotransmisores para que nosotros pudiéramos responder con paciencia, pero habiendo situaciones de salud o situaciones en las cuales nosotros como estrés no controlamos bien, se pudieron estar dañando esos mecanismos que Dios puso en un principio, ¿sí? Entonces, con esto se asocia, ¿sí? Y se puede aplicar a los seres humanos estas investigaciones de que existe menos paciencia cuando tenemos menos serotonina, ¿sí? Entonces, la serotonina, pues ya les mencionaba que es conocida como la hormona de la felicidad. Y esta se produce en mayor cantidad cuando nos sentimos cómodos, cuando nos sentimos bien, ¿sí? Y se produce en el tronco del encéfalo cerebral. Los autores de esta investigación enfatizan en que activar la serotonina de forma artificial podría lograr o potenciar la paciencia, ¿sí? Y bajar los niveles de estrés de las personas. Ese es un estudio que ya se está haciendo, donde hay que agregar serotonina para tener estos objetivos, pero de hecho ya la medicina está avanzada y en personas que tienen este problema del estrés crónico o ansiedad crónica, donde se manifiesta con una impaciencia o con reacciones impulsivas o otros síntomas, pues se les da medicamentos que ayuden a que esta serotonina pueda absorberse y entonces tener la función normal y promover la salud mental, ¿sí? Esto ya es algo que se está haciendo, pero ¿habrá forma de prevenir el llegar a estas enfermedades donde se necesita un medicamento? Hay situaciones en las cuales es necesario, ¿sí? Pero también si nosotros no hemos llegado a ese punto, ¿sí? De un descontrol, pues nosotros podemos hacer ciertas cosas que nos ayuden a producir serotonina y que de esta forma, hablando de la paciencia, nosotros podamos ayudar, o no ayudar, sino promover en nuestro cuerpo y la salud mental para poder actuar conforme Dios desea que actuemos, ¿sí? O sea, perseverar en la paciencia nos dice también que tienes que ver hacia tu cuerpo, hacia los hábitos que tú tienes para promover esa paciencia, en este caso mediante esta vía. Hay otras vías, ¿verdad? Que nos pueden estar dañando en nuestras actitudes, nos pueden estar afectando también, pero vamos a hablar hoy acerca de cómo aumentar la serotonina en el cerebro. La serotonina se produce a través de un aminoácido. Un aminoácido son aquellas sustancias que forman proteínas en nuestro cuerpo y están presentes en las proteínas de los alimentos, ¿sí? Y el triptófano es una proteína que es requerida para que se pueda producir serotonina. Por eso se le llama precursor. Si no hay triptófano, no hay serotonina. Entonces necesitamos consumirlo a través de los alimentos para que pueda
producir serotonina. Entonces, para entender cómo ayudar al cuerpo a producir serotonina, necesitamos saber pues cómo se produce, ¿verdad? Entonces, pues se produce a través de este aminoácido triptófano, que se ha convertido en un actor clave en lo que es el sistema del cerebro que está conectado con el intestino y con la microbiota, que la microbiota es una palabra que está ahorita muy de moda, que nos habla acerca de la población de bacterias que hay en nuestro intestino. Es una maravilla como la cantidad, el tipo de bacterias es necesario para que haya una salud general, pero sobre todo aquí una salud a nivel mental, ¿sí? O sea, está conectado cómo está nuestro intestino con lo que pasa en nuestra mente, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cómo afecta eso e incluso digo, es que ¿por qué no puedo ser paciente? ¿Por qué no puedo controlar mis impulsos? Bueno, muchas veces puede ser porque no tenemos una alimentación adecuada o porque no tenemos una salud digestiva, ¿sí? Entonces, sí podemos hacer nosotros algo. Debemos recordar que Dios es nuestro sanador, que Dios es quien obviamente va a completar la obra, sí que es lo que vamos a ver más adelante, pero sí hay cosas que nosotros debemos saber, ¿sí? Y regresando un poquito a lo que hace el triptófano, bueno, la serotonina, ya sabemos que regula el hambre, el sueño, el dolor, por eso nos conviene que esté presente en cantidades adecuadas y que se absorba bien. Dice que también aquí que la serotonina ayuda a la motilidad, o sea, al movimiento del intestino grueso, que es el colon, y a las secreciones en el intestino, ¿ok? Entonces, no solamente la serotonina nos ayuda al humor o a estar felices o a dormir mejor, también nos ayuda a tener una buena función intestinal, movimientos de nuestro intestino adecuados para la absorción de nutrientes y pues en general para la salud. Esto es muy importante por lo que vamos a ver a continuación. Entonces, el triptófano, que es el aminoácido o la sustancia que nos va a ayudar a producir la serotonina, se encuentra principalmente en alimentos proteicos, porque es un aminoácido, ¿sí? Y la disponibilidad del triptófano va a depender de lo que comemos, ¿sí? Varios factores que influyen en los niveles de triptófano tienen que ver con la forma en que comemos a nivel cultural, geográfica, porque hay algunos lugares en el mundo donde no hay ciertos alimentos, puede haber carencias de triptófano y asimismo afectar los niveles de serotonina. Y también tiene que ver con el estrés y la actividad física. Entonces ya reconocimos que el triptófano es un aminoácido que produce serotonina y la serotonina es un neurotransmisor que nos ayuda a mejorar nuestro estado de ánimo, a regular el dolor, el sueño, el descanso y nuestra función intestinal. Y eso es lo que está asociado con la paciencia, porque niveles bajos de serotonina se asociaron con niveles bajos de paciencia, de impaciencia, de impulsividad al responder ante las situaciones. Por eso estamos viendo ese tema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente, siempre que hablamos de la paciencia y de todas estas virtudes que Dios nos dice, pues obviamente orar, ¿no? Orar, fortalecernos en el estudio de la palabra, o sea, eso es vital, eso es básico, ¿sí? Pero también podemos conocer qué otros factores nos pueden estar llevando a tener más dificultad de gozar la vida porque nos estamos preocupando o porque estamos siendo impacientes o porque nos estamos estresando. Y vamos a hablar acerca de la salud intestinal. ¿Por qué? Porque ya vimos que en el intestino, bueno, ahorita vamos a ver que en el intestino es donde se va a absorber ese triptófano que necesitamos para producir serotonina. Y resulta que hay algunos nutrientes provenientes de algunos alimentos que dificultan la absorción. ¿Cómo son los carbohidratos? No todos los carbohidratos, ¿sí? Pero hay unos carbohidratos que pueden afectarnos en la absorción del triptófano. Así que yo puedo estar comiendo muchos alimentos con triptófano, pero también estoy comiendo carbohidratos de una forma muy alta o no los adecuados y entonces eso no hace que
mi triptófano se absorba y que haya suficiente triptófano para producir lo que es la serotonina, ¿ok? Entonces, ahí en el intestino, en lo que es el tracto gastrointestinal, se absorben el 90% del triptófano. O sea, el intestino ahí es, digamos que, lo más importante de absorción del triptófano. Si no se absorbe bien, entonces probablemente yo no estoy teniendo buenos niveles de serotonina y quizás mi humor, mi falta de resiliencia proviene de la mala salud intestinal que yo tengo. Porque en el sistema nervioso central, que es donde actúan los medicamentos para controlar la ansiedad, la depresión, ahí solamente se absorbe el 10%. O sea que si no tenemos un cuidado integral de todo nuestro cuerpo, pues vamos a tener ahí un problemita, ¿no? Es tan importante el microbioma o las bacterias que están en nuestro intestino para que esté funcionando adecuadamente, pero también para que se absorba el triptófano, que de hecho se han hecho pruebas y estudios donde los probióticos, que son bacterias que llegan al intestino a poblarlo y a restablecer la salud intestinal, estos probióticos ahora son utilizados para reducir la ansiedad y la depresión, ¿sí? Entonces, no solamente se atiende a nivel cerebral, sino a nivel ¿qué? Intestinal. Además, también se ha visto, porque aquí me preguntarán, bueno, ¿es comer triptófano? Ok, pero ¿se podrá tomar? ¿Habrá suplementos? Además de los alimentos, sí hay suplementos de triptófano que pueden llegar a reducir la ansiedad, pero no está, esto todavía sigue siendo controversial, si todavía no se sabe. ¿Por qué? Porque este proceso ya de las personas que tienen mucho estrés o mucha ansiedad ya es algo más complejo, porque puede haber mucho triptófano, pero hay poquitos receptores o lugares donde se absorbe. Entonces, ¿de qué sirve que haya mucho? ¿De qué sirve que yo me suplemente con triptófano si no se va a absorber todo? Entonces, por eso es que hay todavía como esa controversia de si la suplementación con el triptófano va a solucionar estos problemas, ¿no? Pero lo que sí ha sido muy efectivo es actuar a nivel intestinal, porque en el intestino, como dijimos, se absorbe el 90% del triptófano. Entonces, pues si quiero tener mejores niveles de serotonina, pues vamos a comer, vamos a mejorar la salud intestinal. ¿Cómo se puede afectar, antes de aquí de continuar, cómo se puede afectar nuestra salud intestinal? Bueno, el estrés, el consumo de antibióticos, tomando muchos antibióticos, el tener pues gastritis, colitis, eso es lo que nos puede afectar ahí, ¿no? La parte intestinal. Entonces sí es muy importante los probióticos para restablecerlo. Estos pueden ser tomados y los probióticos que han resultado mejorar o producir mejoría en el bienestar emocional, en la ansiedad, reduciendo los síntomas depresivos, esto tanto en ratones como en humanos, son los de las especies de estas bacterias, la Lactobacillus helveticus R0052 y Bifidobacterium longum R0175. Entonces, el consumo de probióticos obviamente sería algo bueno para que nosotros podamos fortalecer nuestra mente, ¿sí? Y de hecho, les digo, hay estudios ya de todo en esta área de lo que es el microbioma en el intestino. Y hay alimentos también que tienen probióticos, sobre todo lo que es fermentado, como la kombucha, los pepinillos fermentados, el kimchi que utilizan en Corea como un alimento básico, un platillo básico en Corea del Sur, que es col fermentada, y también el kefir o algunos lácteos fermentados nos pueden dar esos probióticos, o los podemos también tomar en pastillitas, donde pues también podemos tener gran cantidad, ¿no? Ahora sí que es al gusto, y también cada persona pues deberá tener como cierta dosis recomendada, pero ahora sabemos que no solamente se trata de actuar directamente en la mente, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otras cosas producen más serotonina? Ya hablamos acerca del triptófano, ¿verdad?
que es este precursor de la serotonina, de los probióticos para mejorar la salud intestinal. Y algo que nosotros podemos hacer también es disminuir los niveles de estrés, porque ese estrés nos está afectando nuestro intestino y obviamente también nos está afectando a esos neurotransmisores a que se produzcan en menor cantidad. Entonces, para que nosotros podamos enfrentar o controlar el estrés, pues necesitamos la serotonina, ¿sí? Pero cuando tenemos estrés ya de tipo excesivo, ya como una enfermedad, pues ya quizás va a ser necesario un tratamiento integral y acudir con un profesionista. Pero si vamos o estamos en el momento de prevenirlo, pues es muy importante cuidar nuestra salud mental en cuanto al estrés, encontrar formas de que no nos estresemos, evitar actividades o situaciones que nos estresan, corregir nuestro estilo de vida. Y bueno, no solamente es disminuir los niveles de estrés, sino también dice aquí que es todo un cambio también hasta de nuestra alimentación, que era lo que ya habíamos platicado ahorita. Consumir alimentos con alto contenido en triptófano, como aquí tenemos algunos alimentos ricos en este aminoácido, que es la carne de pavo, el pollo, el pescado azul, los lácteos. Obviamente yo recomiendo los lácteos que no tienen mucha grasa, descremados, porque también podemos cometer el error de comer de muchos alimentos y mucha cantidad de un alimento y generar otro problema, ¿no? Entonces, también es importante siempre acudir con un nutriólogo que les diga las cantidades, porque una cosa es saber las propiedades y que el alimento es rico en triptófano y otra, cuánto puedo comer, ¿sí? Entonces, la piña, el aguacate, las ciruelas, las espinacas, el betabel, la zanahoria, el apio, los dátiles, el brócoli, frutos secos, los cereales integrales, el arroz integral, las semillas de sésamo, la calabaza, las leguminosas como garbanzos, lentejas, soya, el chocolate negro, pero que sea realmente chocolate no con azúcar ni con leche, ¿sí? Y el alga espirulina, estos son ricos en triptófano. Entonces, cuidar que nuestra alimentación tenga de todos estos alimentos. ¿En qué cantidades? Bueno, eso va a depender de otros factores, ¿sí? Eso ya sería algo más personalizado, pero esto es bueno saberlo, ¿no? ¿Qué alimentos tienen y son ricos en triptófano? Y otra recomendación, hablando de alimentación, es evitar los carbohidratos simples, porque son estos los que interfieren en la absorción del triptófano. Lo que les decía, yo puedo estar comiendo esto, incluso el huevo, aquí no viene el huevo, pero el huevo es rico en triptófano. Entonces, estos alimentos yo los puedo estar consumiendo, ya supe qué cantidades, todo muy bien, pero pues yo sigo consumiendo estos de acá, ¿sí? Que son carbohidratos simples, ¿sí? Generalmente azúcares o productos con harina refinada, como la bollería, o sea, el pan blanco, las pastas, el arroz blanco, todo lo que es pues azúcar y producido con azúcar, no sé, la miel de agave, las mermeladas, los dulces, la miel de abeja, algunas frutas, pero las frutas todavía se salvan porque podemos, como las frutas tienen fibra y tienen otros nutrientes, se asimilan y absorben de una mejor manera que estos. Así que aquí no entrarían las frutas como tal, ¿sí? Entonces, evitando estos carbohidratos, nosotros vamos a permitir que el triptófano se absorba bien, pero también que nuestro intestino esté mejor, esté más saludable, porque también el consumo de estos alimentos inflama, ¿sí? Inflama a nivel intestinal. Si hay inflamación, hay, no sé, quizás algunos episodios de estreñimiento, diarrea o pues ya un desarrollo de colitis, porque estos alimentos están asociados también a colitis. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro intestino pues pierde esas bacterias buenas y también pues generamos menos absorción del triptófano ahí a nivel intestinal. ¿Qué más podemos cuidar en nuestra alimentación? Consumir omega 3, que son ácidos grasos esenciales que nuestro cuerpo necesita y que vienen únicamente de la alimentación. Nuestro cuerpo no los produce.
y estos se encuentran en el aceite de pescado, que es como de las fuentes más importantes. Em, el omega 3 EPA y DHA son los más importantes, sobre todo que tienen función a nivel cerebral. Y tenemos otros que vienen siendo los de origen vegetal, como el aguacate, las semillas de chía, sí tienen omega 3, las aceitunas, el aceite de oliva, tenemos la nuez, y estos nos ayudan a regular no solamente el neurotransmisor serotonina, sino la dopamina y la adrenalina en nuestro cerebro, ¿sí? Por eso es muy importante que tengamos un adecuado consumo. Y la verdad es que muchas veces, si nosotros no consumimos pescado, pues sí se requiere un consumo de omega 3. Y esto muchos psicólogos, muchos psiquiatras no lo tienen dentro de sus recomendaciones para prevenir la ansiedad. Y creo que es una de las prioridades, ¿sí? Consumir omega 3, ¿sí? Sobre todo en forma de capsulita que sea EPA, o DHA, ¿ok? Que eso no lo encontramos en los otros alimentos, pero tenemos que comer de todo. Muy bien. ¿Y qué más? Algo súper importante que nos va a ayudar a aumentar los niveles de serotonina y de otros también neurotransmisores son el ejercicio. O sea, el ejercicio ya como un hábito de todos los días va a facilitar el metabolismo de la serotonina. Entonces, importante completar todo esto, la alimentación, el control, esto también ayudará al control del estrés. Entonces, tener el ejercicio, y esto parece mucho a los 7 remedios que recomendamos nosotros, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de salud, ¿sí? También es importante tener una exposición al sol saludable. Obviamente no nos vamos a salir a las 2 de la tarde ni 12 del día, pero sí a horas un poquito más en la mañana, cuando ya está el sol, pero no pega tan fuerte, para que nosotros podamos absorber la vitamina D, que en muchas ocasiones, sobre todo en personas que tienen obesidad, sí se indica que puedan suplementar, o sea, que puedan tomar la vitamina D, además del sol. Pero si tú tienes, tu metabolismo funciona bien, si todo está sano, pues tú puedes simplemente tener esta vitamina D de la exposición a la luz, trabajar en espacios con mucha luz, no estar ahí aislado con las cortinas cerradas en tu cuarto, no, hay que tú puedas recibir los rayos de la luz del sol, realizar ejercicio al aire libre, tomar un paseo por la naturaleza. ¿Por qué? Porque no solamente es, ya me dio el sol, sino que estás expuesto a la naturaleza, estás respirando el aire puro, estás yendo a un parque, quizás a hacer ejercicio, y eso te va a ayudar a sentirte bien, ¿ok? Entonces, todo esto es muy importante y es una recomendación integral para tener salud mental. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar tomando probióticos, pero quizás no hacemos ejercicio. Podemos estar consumiendo alimentos altos en triptófano, pero sigo consumiendo azúcares. Entonces, se requiere de todo. Y, perdón, pensé que ya te había terminado, pero hay otra recomendación que es, otras dos recomendaciones que son, pues, dormir bien. Eso es súper importante, muy importante. Dormir las horas adecuadas dependiendo de la edad que tengamos. ¿Por qué? Porque la falta de sueño provoca estrés, provoca cansancio, y es un círculo o ciclo vicioso, ¿no? Estrés me produce bajos niveles de serotonina, mal humor, me alimento mal porque estoy estresado, cansado, o simplemente mi cuerpo empieza a producir mucho cortisol, entonces ya no, tengo mucha hambre descontrolada, luego estoy frustrado, etcétera, ¿no? Entonces es un ciclo que no nos permite tener salud. Entonces, dormir bien, descansar va a ayudar a mi cuerpo a restablecer los niveles de serotonina, ¿sí? Un descanso adecuado siempre es necesario para la salud mental. Y otra cosa que tiene mucho que ver con el sueño, muchas veces por no tener un sueño adecuado, tomamos bebidas con cafeína para estimular nuestro sistema nervioso y estar alerta. Sin embargo, las bebidas con un alto contenido en cafeína, como no solamente el café, algunos refrescos que tienen cafeína o las bebidas energéticas, aumentan la secreción de adrenalina y cortisol, que nos hacen estar como acelerados, ¿sí? Y esto no va a permitir que produzcamos serotonina en niveles saludables.
Así que es un conjunto de cosas que se nos recomiendan que gracias a que Dios le ha dado sabiduría al ser humano, la ciencia está aumentando para mal y para bien. Y entonces nosotros hay que aprovechar lo que se sabe actualmente porque podemos hacer algo para nosotros mejorar nuestra salud mental, para mejorar nuestras relaciones con los demás, conmigo misma y sobre todo con Dios, porque en la mente es donde Dios se comunica. Y si nosotros queremos ser pacientes, perseverar en la paciencia como una virtud, pues yo también tengo que hacer algo, ¿sí? Sabemos que al final Dios es el que actúa, Dios es el que sana, Dios es el que tiene la última palabra, pero Dios nos ha dado responsabilidades y nos dice, sé paciente. Si no, si él pudiera ponernos la paciencia así nada más y nosotros hacer nada, pues no nos habría puesto ahí en la Biblia, ¿no? No nos había invitado a ser pacientes. Entonces, nosotros ya sabemos de dónde viene la impaciencia, de dónde vienen estas reacciones impulsivas. Aquí vimos un factor, sí, que tiene que ver con este neurotransmisor y qué podemos hacer nosotros para mejorar nuestra salud mental. Y finalmente porque Dios quiere hacer una obra completa y necesita que estemos bien, que tengamos esa disposición, esa salud mental para reconocer cuando Él hace algo, para gozarnos en Él, para esperar con gozo, ¿no? Entonces, pues vamos a leer ahorita el libro en lo que es Santiago, vamos a leer esta cita que es Santiago 1, versículos 2 al 4. Santiago 1, 2 al 4. Dice así, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seas perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esa es la invitación que Dios nos hace referente a la paciencia, para gozarnos en él. Dice, la adquisición de una paciente perseverancia, o sea, perseverar de qué forma? Paciente, perseverar en la paciencia. Esto es en realidad un proceso para desarrollar un carácter semejante al de Cristo, para obtener el resultado que se espera de una paciencia como de que me siento, me espero, me aflijo, me enojo. No, una paciencia activa, ¿sí? Que sea un producto de una fe gozosa, que nosotros irradiemos ese gozo y que las personas volteen y ni se den cuenta que estamos en espera de la promesa de Dios, que estamos en espera de una respuesta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque reflejamos a Jesús aún en la espera, de una forma paciente como lo fue él mismo. Dice, no debemos limitar ni debilitar nuestro poder de resistir debido a nuestras murmuraciones, quejas o rebeliones. A veces nosotros mismos nos estamos atacando. Ay, pero ¿y si no te responde? ¿Y por qué te tienes que sufrir? Muchas cosas que, esos pensamientos que ya nuestra mente, que nos destruyen, silenciarlos, enfocarnos en la fe, enfocarnos en la confianza, darle el control a Dios y permitir que nos transforme para que tengamos esa paciencia completa, para que seamos, como dice ahí, perfectos y cabales, ¿sí? Dice aquí que no debe faltar ni un solo rasgo deseable en el carácter. Cada uno debe ser perfectamente desarrollado. Estos son dos adjetivos juntos. Sugieren la más completa adquisición posible de una vida semejante a la de Cristo. La paciente resistencia nos ayudará a cumplir esta tarea de reproducir el carácter de Cristo, que es la obra. Sí, la obra maestra, es lo que como Dios nos está moldeando. ¿Por qué? Porque quiere que seamos como Jesús y por eso nos permite estar en situaciones difíciles, en momentos que no esperamos y por eso Dios nos tiene tiempo, quizás en el desierto, esperando. ¿Por qué? Porque Él está produciendo una obra maravillosa. Sí, así que debemos de confiar en Él. Dice que Dios nos ha dado algo muy especial, ¿sí? Para que hagamos. Así que con paciencia, ¿sí?
Busquemos a Dios y pidámosle la sabiduría para que Él, a través de estos consejos que hemos recibido, pues nos ayude a hacer su voluntad y que podamos priorizar nuestra salud mental para poder caminar hacia esa perfección que Dios quiere que tengamos. Que Dios les bendiga.